es una venta, pero por lo menos te voy a contar cuál es la discusión por fuera de lo que estamos viviendo en las últimas horas, que puede, en el mejor de los casos puede no tener impacto, en el más probable de los casos va a empeorar un poco esta discusión y este panorama que muchos empiezan a ver. La gran discusión es, ya nadie habla de crecimiento económico, de recuperación en B, de empuje, ni siquiera el gobierno, ya esa es una discusión ya pasada. Ahora lo que se discute es si esto es un parate transitorio, qué tan transitorio, si esto es un amesetamiento o si vamos derechito a una recesión. Los datos oficiales, sabemos, vienen con muchísimo delay, pero sí hay datos que te permiten, por ejemplo, saber, y te voy a hablar de julio, datos de julio, se llaman datos primarios, con lo cual ya en julio tenés, antes de que entráramos en el peor momento de las tasas, ya en julio empezó ese problema, pero antes de que entráramos en la peor fase, ya había síntomas claros de cierta fatiga en la recuperación económica. Y el primer dato primario que hay es el despacho de cemento, que es la construcción, bueno, cae 2,4%. Eso venía, que en el sub y baja no sorprende tanto, sobre todo sin obra pública. Bueno, es muy volátil y además está muy afectado por el dólar relativamente planchado hasta julio, que hacía que, en definitiva, la construcción privada tampoco fuera un gran negocio, porque bueno, no había, estaba caro en dólares construir, sigue siendo caro en dólares construir a pesar de los movimientos del dólar. Así que dentro de todo, ese dato no es el peor de todos los indicadores, es negativo, pero no es peor. Este sí sorprendió. El sector automotriz viene, porque todavía en ventas está firme, viene volando. Cayó muy fuerte la producción en julio. Algunos atribuyen vacaciones de invierno, que esto se puede llegar a dar vuelta. No está tan claro lo que está pasando en ese sector. Aisladamente, si vos agarras el dato aislado, otra vez, probablemente no sea grave. En este conjunto ya cambia bastante. Cayeron también las ventas venían volando y de hecho todo indica que en agosto se recuperaron también, porque a veces son ventas que están con financiamiento ya acordado antes, pero aún así los datos son negativos y son un signo de alarma, porque era un sector que estaba empujando realmente muy fuerte de esa sociedad dividida entre la que consume bienes semidurables, durables, y aquella que no llega a consumir lo que quiere en el supermercado. Bueno, en esa mitad los autos claramente empujaban para arriba. Acá hay un signo de interrogación enorme, se verán los datos de agosto, pero falta un montón para conocer eso. Si se quiere, es el dato más preocupante. Claro. Las importaciones. Si vos ves el dato del INDEC completo, te da una muy leve suba, pero si vos le quitás la importación de energía, julio hizo frío, si vos le quitás la importación de energía, te da una caída fuerte, y es una caída de 5%. ¿Por qué las importaciones? Acá siempre hay mucho debate respecto de las importaciones, si son buenas, malas, pero lo cierto es que las importaciones son un termómetro de crecimiento, de actividad económica, particularmente porque lo que se estaba importando mucho era bienes de capital, es decir, maquinaria, bienes para producir, lo que te habla de una expectativa de una economía en movimiento. Esta caída te habla de que es una caída, una expectativa de movimiento que por lo menos en julio no se estaría dando, y todo hace pensar que no hay ningún elemento que agosto la haya dado vuelta. Claramente eso está bien lejos. Y finalmente el M2, ¿qué es el M2? Básicamente el M2 es la cantidad de dinero que está, lo digo muy coloquialmente, viene un economista, que el propio Milei por ahí me acribilla, pero para que se entienda, básicamente es el dinero que está en circulación, la cantidad de dinero que tenés en circulación. Históricamente se le decía billetes, pero no necesariamente ahora son billetes, el efectivo cada vez es más escaso. Es el dinero en circulación más depósitos a la vista o incluso colocados a plazos cortos. Ese dinero, el dinero más asociado a lo transaccional, que es en definitiva un claro termómetro de la economía. Me sacaron, caía eso un menos 2%, tenía un menos 2% de caída. Eso puede significar muchas cosas.
Cada uno de estos datos aislado puede significar un montón de cuestiones diferentes. En este caso, lo del dinero puede significar simplemente que hay menos dinero en la calle, porque ya conocemos el apretón monetario y la estrategia del gobierno de sacar pesos. Puede significar que haya menos dinero porque el gobierno tuvo que aspirar mucho dinero porque la gente no quiere tener dinero. La famosa caída de la demanda de dinero, que si vos no lo retirás, te genera inflación, que es el gran cuco y el gran susto del mercado, y del gobierno, del mercado también, pero de ambos, y por eso el gobierno está haciendo lo que hace, por eso el Banco Central hace lo que hace, por eso Caputo hace lo que hace, con todo este manejo tan criticado de tasas. Temen enormemente salto del dólar y, por supuesto, salto de los precios. La tasa de interés es claramente el problema. Mañana hay una operación importante, otra vez una renovación de deuda muy grande, mucho sector privado involucrado, y por eso se mencionó antes una suba de encajes, una medida recontratécnica del Banco Central, pero que apunta a llevar a los bancos a que renueven y no haya mayores complicaciones y no queden demasiados pesos en la calle. Otra vez el apretón monetario. La gran pregunta es, ¿de verdad, Milei, de verdad el gobierno va a llevar la tasa donde tenga que llevarla para que eso ocurra? ¿Por qué preguntamos si de verdad? Porque ya se están viendo, y otra vez, estos son datos con delay, son datos oficiales del Banco Central, se está viendo cómo está pegando en los hogares, ni siquiera en las empresas y en el crédito comercial, en tu casa. Mora de los créditos al consumo, mora, está en 5,2%. Es uno de los indicadores más altos históricos de la serie, uno de los indicadores más altos de la serie. Se considera completamente fuera de registro. ¿Es preocupante? Sí, es preocupante, no es algo inviable, no es inmanejable, está dentro de parámetros de administración lógicos, pero es muy preocupante lo rápido que este indicador está creciendo. La mora en tarjeta de créditos, casi al mismo nivel, 4,9%. Los créditos al consumo se dividen mayormente en tarjeta de crédito, que tenés una mora de 4,9%, y esto, con la suba de tasas de julio y agosto, es una bola de nieve para muchísimos tenedores de tarjeta de crédito, que va a ser el próximo problema del que vamos a estar hablando durante semanas, aun cuando las tasas empiecen a bajar, aun cuando se empiece a reacomodar todas las variables. Bueno, acá este problema va a seguir porque, bueno, las tasas de la tarjeta de crédito, ya sabemos, son las más altas del mercado, saltaron por las nubes y están generando esto. Dato viejo. Cuando veamos los datos de agosto, seguramente este indicador sea mucho más feo. Y finalmente los préstamos personales, que tienen una incidencia menor, porque bueno, es un mercado más chico que el de tarjeta de crédito, pero la mora es muchísimo más grande, 6,5%. Una foto, un panorama que tiene claras señales de entorno recesivo. ¿Qué dice el gobierno? Todo esto es transitorio. Cuando nos vaya bien en las elecciones, dice el gobierno, esto se soluciona y la economía vuelve a crecer. Bueno, hay muchos analistas que creen que en principio no se va a salir tan fácil de esto y eventualmente a fin de año podemos llegar otra vez en un escenario ya no amesetado, sino directamente en recesión. Qué lindas noticias. Divina, que trajo sí. Para... Muy optimista, bien. Lo iba a contar el viernes, pero Muy me pareció un optimista, montón. bien. No, mejor hoy. Mejor así lo digerimos el resto de la semana. Sí, está bien. Bien, el señor...